No todo pecado grita a nuestros ojos. Algunos nacen silenciosamente, en una mirada prolongada, en un deseo que parecía inofensivo. Pero lo que comienza pequeño puede convertirse en un abismo profundo, capaz de arrastrar hasta a los más honrados. Y fue exactamente eso lo que le pasó a un hombre que cargaba un título sagrado, el hombre según el corazón de Dios. ¿Cómo pudo perderse así? ¿Qué lo llevó a caer tan hondo? La historia de David y Betsabé es más que un escándalo real. Es un espejo incómodo de la naturaleza humana, un rey, una mujer, un momento, y a partir de eso, una cadena de decisiones que desafiaron no solo la moral de un hombre, sino la justicia del propio Dios. Lo que parecía un desliz se transforma en una red de mentiras, manipulación y tragedia. Y detrás de todo esto, un Dios que observa, pero también restaura. Si crees que ya conoces esta historia, prepárate para ver cada detalle bajo una nueva luz. Porque hoy vamos a explorar no solo lo que David hizo, sino lo que esto revela sobre nosotros, sobre nuestras elecciones y sobre el tipo de misericordia que cambia destinos. Agárrate bien, porque esta historia te va a confrontar. David no era solo un rey ante los hombres, era alguien que Dios había separado desde temprano. A un niño enfrentaba fieras salvajes con la misma valentía que más tarde usaría contra gigantes. Su corazón ardía de fe. Cuando todos temblaban ante Goliat, fue él quien confió en el Señor y venció con una simple piedra. Su vida fue una secuencia de milagros y conquistas, y cada paso lo acercaba al trono. David fue erigido como símbolo de fuerza, justicia y alianza con el Altísimo. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. El rey que antes lideraba batallas en nombre de Israel, ahora permanecía en los palacios, distante del campo de guerra. Mientras sus hombres luchaban, él se mantenía en silencio, rodeado por el lujo y la seguridad. El mismo hombre que vivió en los desiertos, huyendo de Saúl, ahora elegía la comodidad. Y fue en ese silencio, en ese distanciamiento del propósito, que el peligro se acercó, no de afuera, sino de adentro. La Biblia nos alerta sobre los peligros de la ociosidad. Cuando el alma no está en constante vigilancia, el enemigo encuentra brechas. En una noche común, en un simple paseo por la terraza, David desvió la mirada. Y todo comenzó. Vio a una mujer bañándose. Ella no sabía que estaba siendo observada. Pero él, el rey de Israel, permaneció allí. Algo en su corazón trocó la reverencia por la codicia. Y cuanto más miraba, más se alejaba del Dios que lo había escogido. Él podría haber retrocedido, pero no lo hizo. La atracción fue fulminante, arrolladora. El deseo ya no era solo físico, era una batalla interna entre la conciencia y el impulso. Pidió que descubrieran quién era aquella mujer. La respuesta llegó con el peso de una alerta divina. Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. Ella era comprometida, y eso, por sí solo, debería haber bastado para detener al rey. Pero David titubeó. Permitió que el deseo creciera como hierba mala en su corazón. Tal vez se convenció de que como rey tenía derecho a todo. Tal vez pensó que nadie lo descubriría. El hecho es que él mandó a llamarla. ¿Y quién osaría rechazar una invitación del rey? Betsabé fue hasta el palacio, sin saber a ciencia cierta lo que le aguardaba. El poder de David era inmenso, y en aquel tiempo la palabra de un rey era como decreto. Cuando ella entró en el palacio, el aire parecía más denso. Ella no era de la realeza, no tenía títulos, pero ahora estaba ante el hombre más influyente del país. Sus miradas se cruzaron, y en aquel instante, el destino de ambos fue sellado. Un error que podría haber sido evitado estaba a punto de convertirse en una cicatriz profunda en la historia de Israel, no solo a causa del deseo, sino por todo lo que vendría después.
David intentó mantener la apariencia de normalidad, abordando a Betsabé con palabras suaves, exaltando la valentía de Urías, su lealtad en los campos de batalla, como si aquello fuera apenas una visita cortés. Pero había algo en su mirada que contradecía la levedad de sus palabras. Él no estaba allí para conversaciones banales. Betsabé, aun sin saber exactamente lo que acontecería, sintió la presión invisible del momento. La presencia del rey era avasalladora, y en una época en que desobedecer una orden real podía costarlo todo, el miedo callaba cualquier intento de resistencia. La conversación, que comenzó envuelta en formalidades, rápidamente cambió de tono. David elogiaba su belleza con una suavidad disimulada, pero el ambiente se volvía más denso con cada palabra. El silencio de Betsabé era incómodo, pero no significaba consentimiento. Era el silencio de quien no tenía elección. Aquel que había escrito himnos a Dios ahora dejaba que el deseo obscureciera su conciencia. La escritura no describe los detalles de la reacción de ella, pero el contexto revela una mujer vulnerable ante un poder incuestionable. El silencio que vino después fue pesado como piedra. No había diálogo, no había reconciliación. Apenas el vacío entre dos realidades completamente distintas. Betsabé salió tan rápido como pudo, probablemente con la mente tomada por confusión y miedo. David se quedó sumergido en un torbellino de pensamientos. Tal vez, en aquel instante, haya creído que todo terminaría allí, que el error cometido podría ser enterrado bajo el peso de su posición. Pero lo que él no sabía era que aquel momento sería el inicio de una secuencia de dolores y pérdidas. En los días que siguieron, David intentó vivir como si nada hubiese pasado. Firmaba decretos, participaba de reuniones, hablaba con el pueblo, pero su alma estaba inquieta, hasta que llegó un mensaje corto, pero devastador: «Estoy embarazada». 3 palabras, y el castillo de silencio que David había construido comenzó a derrumbarse. El pecado que él creía haber sido cometido en secreto ahora ganaba cuerpo, literalmente, y el tiempo se volvía su enemigo. Aquel embarazo era una amenaza directa a su honra, a su reinado y, por encima de todo, a su relación con Dios. Revelada, la verdad podría traer escándalo no solo para él, sino para toda la nación. Aún así, en vez de buscar arrepentimiento inmediato, David recurrió a aquello que el ser humano muchas veces elige ante el error: el intento de encubrir. El mismo hombre que oraba buscando dirección del Señor, ahora hacía planes guiado por el miedo y la astucia. Su corazón no buscaba restauración, buscaba control. El plan era simple, pero maquiavélico. Si Urías volvía a casa y pasaba una noche con su esposa, todos creerían que el hijo era suyo. La solución parecía perfecta, discreta, conveniente. David se movía con prisa, no solo para proteger su imagen, sino para salvar la estructura de poder que había construido a lo largo de los años. El rey que otrora vencía gigantes con fe, ahora intentaba vencer la consecuencia del pecado con mentiras. Pero lo que él aún no sabía era que no se puede esconder por mucho tiempo aquello que el propio Dios decide revelar. David no perdió tiempo. Ordenó que Joab, su comandante de guerra, enviara a Urías de vuelta a Jerusalén. La justificación oficial era oír un informe sobre el avance de la batalla, pero detrás de la cortina del protocolo había una intención mucho más obscura. Cuando Urías llegó al palacio, fue recibido con cordialidad y honra. El rey lo trató como héroe, preguntó sobre los soldados, las estrategias, la moral de las tropas. Todo parte de un teatro cuidadosamente ensayado. Lo que Urías no sabía era que el hombre ante él ya había destruido todo lo que él más preciaba. Con palabras dulces, David lo incentivó a ir para casa y descansar. Dijo que él merecía el calor del hogar, la presencia de la esposa,
el confort antes de retornar al campo de batalla. Pero Urías era un hombre íntegro. Su respuesta fue firme y al mismo tiempo desconcertante. ¿Cómo podría disfrutar de su hogar mientras sus compañeros permanecían en tiendas, enfrentando la dureza de la guerra? En un acto de honra silenciosa, decidió dormir entre los siervos del palacio. Él no sabía que su fidelidad acababa de frustrar el plan del propio rey. David no se dio por vencido. En la noche siguiente armó un banquete y lo llenó de vino, intentando embriagarlo. Tal vez con la mente turbia Urías cedería y finalmente volvería para casa. Pero ni siquiera bajo el efecto de la bebida, él se permitió abandonar sus principios. Una vez más, pasó la noche en los alrededores del palacio, lejos de su esposa. La frustración crecía en el corazón del rey. Lo que debería ser un simple disfraz se tornaba un fardo. Y allí, ante su propia impotencia para esconder el error, David dio un paso más rumbo a las tinieblas. En lugar de buscar el arrepentimiento, David eligió profundizar aún más su culpa. La decisión que tomó enseguida no nació de la fe, sino de la desesperación. Él escribió una carta sellada con la autoridad del rey y la entregó al propio Urías, sin saber que cargaba la sentencia de su muerte. El mensaje era claro. Joab debería posicionar a Urías en la línea de frente de la batalla y en el momento más peligroso, retroceder, dejándolo solo ante el enemigo. El plan era frío, calculado, despiadado. Era el pecado intentando protegerse con sangre inocente. Lo más cruel de todo era el hecho de que Urías, leal como siempre, no cuestionó. Volvió al campo de guerra con la misma obediencia que lo había hecho respetado por todos. Él cargaba la carta sin imaginar que dentro de ella estaba sellado el fin de su vida. Tal vez sonrió durante el camino. Tal vez tenía esperanza de rever a su esposa en breve. No sabía que el propio rey, a quien servía con tanta lealtad, había decidido sacrificarlo. Para David, eliminar a Urías era apagar las evidencias. Para Urías era apenas una misión más al servicio de la nación. Al llegar al campamento, Urías entregó la carta a Joab. El comandante la abrió y leyó con atención. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Conocía el carácter de Urías, sabía cuán valiente, correcto y justo era. Pero las órdenes estaban escritas en nombre del rey, y aun siendo duras, no podían ser ignoradas. Joab entendió el recado. No era apenas una estrategia militar, era una ejecución disimulada. El campo de batalla sería el palco de la tragedia, y Joab, aún sin querer, sería el ejecutor del plan. Y a partir de allí, nada más sería como antes. Joab podría haber cuestionado la orden, pero no osó. Sabía que desobedecer al rey era prácticamente cavar la propia tumba. Entonces, aún con el corazón pesado, siguió el comando sin decir una palabra a Urías. El guerrero, leal como siempre, asumió su puesto en la línea de frente con bravura. Marchó con la confianza de quien creía estar sirviendo a su patria y a su rey con honra. Mal sabía él que en los bastidores su suerte ya había sido sellada y que aquella batalla, para él, sería la última. La lucha comenzó con el estruendo de las espadas y el grito de los hombres en guerra. Urías avanzó con coraje, como siempre hacía. Pero algo parecía extraño. Mirando alrededor, notó que los soldados que lo acompañaban estaban retrocediendo. La confusión tomó cuenta de su rostro. Gritó por ellos, extendió la mano en busca de apoyo, pero todo lo que oyó fue el silencio. La traición se revelaba sin palabras. Sus ojos, antes enfocados en la victoria, ahora buscaban entender por qué había sido dejado solo para morir. Los enemigos percibieron su vulnerabilidad y avanzaron sin hesitación. Las espadas cortaron el aire, las flechas atravesaron su carne. Aún así, Urías luchó. Se defendió hasta el último aliento, intentando sobrevivir a la trampa que no veía. Estaba solo. El hombre que había arriesgado todo por el rey, ahora era abandonado por él.
Su cuerpo cayó y el polvo se alzó a su alrededor. La última imagen que vio fue el campo desierto detrás de sí, el mismo que debería estar lleno de aliados. Al final le restó apenas el dolor de la traición y el silencio de la muerte. La noticia de la muerte de Urías luego llegó al campamento. Joab, con una mezcla de deber y culpa, preparó un mensajero para llevar la noticia al rey. Sabía que necesitaba ser cuidadoso. Por eso dio instrucciones claras. Si David se irritase con los detalles de la batalla, bastaría decir: Urías, el heteo, está muerto. Esa simple frase sería la señal de que el plan había funcionado. El mensajero partió y al llegar al palacio, entregó el recado al rey. David oyó sin reacción, respiró hondo y con frialdad dijo: así es la guerra. Unos caen, otros viven. Por fuera parecía calmo, pero por dentro el peso comenzaba a acumularse. El problema estaba aparentemente resuelto. El escándalo parecía enterrado junto con Urías. No obstante, David ignoraba una verdad inescapable. El pecado puede ser escondido de los hombres, pero jamás de los ojos de Dios. Tomó a Betsabé como esposa, y para el pueblo eso sonaba como un gesto noble. El rey acogiendo a la viuda de un héroe. Pero en lo íntimo, él sabía el costo real de aquella unión. Y por encima de todo, Dios también sabía. David creyó que podría escapar de las consecuencias, como si la astucia fuese suficiente para engañar al Altísimo. Pero el juicio divino ya estaba en camino. Los días se pasaron, y el rey intentaba llevar su vida como antes, sonriendo ante el pueblo, ejerciendo su liderazgo. Con todo, cuando las cortinas de la noche se cerraban, el silencio de sus aposentos le traía recuerdos que dolían. Por más que intentase convencerse, el peso del error era cada vez más insoportable, y aún así, él titubeaba en doblar las rodillas. David creía que había enterrado su pecado en las sombras, pero Dios no comparte del silencio de los hombres. El Señor no permitió que aquella transgresión quedase impune y decidió exponer la verdad de la forma más directa e irrefutable posible. Por medio de un profeta, Natán llegó al palacio no como un consejero cualquiera, sino como la boca de Dios. David siempre respetó a Natán. Sabía que sus palabras venían revestidas de discernimiento celestial. Cuando el profeta comenzó a hablar, el rey prestó atención, sin imaginar que oiría el juicio del propio cielo. En lugar de una acusación directa, Natán eligió la sabiduría de la parábola. Habló de dos hombres, uno rico, dueño de muchos rebaños, y otro pobre, que tenía apenas una corderita. Aquella pequeña oveja era su único bien, y él la amaba como si fuese hija. Dormía en sus brazos, comía de su comida, bebía de su vaso. Entonces, un día, el rico recibió un visitante, pero en vez de usar una de sus muchas ovejas, tomó la única del pobre y la mató para servir de banquete. David oyó aquello con la sangre hirviendo en las venas. Se levantó indignado, tomado por el sentido de justicia. Declaró con firmeza que el hombre rico era digno de muerte, que debería pagar 4 veces más por lo que había hecho. Su furia era genuina, pero aún inconsciente. No había percibido que aquella historia era más que una ilustración. Natán entonces lo encaró con firmeza, ojos en los ojos, y dijo la sentencia más dura que David podría oír: ese hombre eres tú. El tiempo pareció parar. El rey, que minutos antes clamaba por justicia, ahora se veía ante el espejo de su propio error. El corazón de David se aceleró. Un sudor frío le recorrió la piel. La historia que había escuchado no era una fábula, era un retrato exacto de sus actos. Dios había observado cada momento, desde la primera mirada a Betsabé hasta la entrega de la carta que condenó a Urías. Aquel que había sido llamado hombre según el corazón de Dios, ahora era expuesto por sus fallas y no había cómo escapar. El juicio divino estaba pronunciado
y no vendría por enemigos o por espada extranjera, sino por la propia justicia del Señor. Entonces Natán proclamó la palabra del Altísimo. David había sido ungido rey, había sido liberado de las manos de Saúl, había recibido riqueza, honra y autoridad. Y si eso aún no fuera suficiente, Dios le habría dado más. Pero David despreció la palabra del Señor. Mató a un hombre inocente con la espada de los amonitas y tomó a su mujer para sí. Por eso, la espada jamás se apartaría de su casa. El mal surgiría de dentro de la propia familia, y el hijo que naciera de aquella unión estaba condenado a muerte. El rey escuchó todo sin rebatir, sin buscar excusas. Su alma comenzaba a derrumbarse. David cayó de rodillas, sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó justificarse, no culpó a nadie. Apenas reconoció delante del profeta, delante de Dios y de sí mismo: pequé contra el Señor. Su arrepentimiento era real, profundo, doloroso, pero el juicio ya había sido pronunciado. Habría perdón, sí, pues Dios es misericordioso. Pero las consecuencias no serían borradas. Su casa no sería más la misma, su reinado no tendría más paz, y la muerte del hijo sería apenas el primer trueno de una tormenta que estaba apenas comenzando. La justicia divina no tardó. Como el profeta Natán había declarado, el primer golpe cayó sobre la casa de David con peso devastador. El hijo que nació de la unión ilícita con Betsabé enfermó gravemente. El mismo rey que ya había presenciado milagros en campos de batalla, que había visto a Dios actuar con poder en situaciones imposibles, ahora se veía completamente impotente ante un juicio que venía del propio cielo. Desesperado, David se lanzó al polvo. El ayuno y la oración se convirtieron en su único refugio, su último intento de alcanzar misericordia. Por días, él se rehusó a comer, rehusó consuelo. Postrado en el suelo, lloraba con el corazón en pedazos, clamando por un milagro. Sus siervos lo observaban a la distancia, temiendo acercarse. La imagen de aquel que había sido un guerrero invencible, ahora reducido a lágrimas, conmovía a todos los que lo veían. Pero aquella no era una guerra contra hombres, era una guerra contra las consecuencias del propio pecado. Y ninguna espada, por más afilada, podría vencer ese tipo de batalla. En el séptimo día, el silencio de la casa fue interrumpido. El niño había muerto. Los siervos dudaron en contárselo. Si David estaba tan afligido mientras el niño aún vivía, ¿qué podría suceder ahora? Pero el rey percibió las miradas inquietas y entendió, antes mismo de que las palabras fueran dichas, su hijo se había ido. Para sorpresa de todos, David se levantó, lavó su rostro, cambió sus ropas y caminó hasta el templo. Y allí, aún herido, él adoró. Cuando volvió a casa pidió comida. Aquellos a su alrededor estaban atónitos, sin comprender cómo un padre enlutado podría levantarse tan rápidamente. Ellos preguntaron, ¿cómo pudo aceptarlo tan fácilmente? Y David respondió con sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Mientras el niño estaba vivo, él ayunaba y oraba, pues aún había esperanza. Pero ahora, él se había ido. Ayunar no lo traería de vuelta, dijo con humildad. Yo iré hasta él, pero él no volverá a mí. Esas palabras no eran apenas resignación, sino la prueba de que David comprendía el peso de su culpa. Él no se rebeló, aceptó la disciplina divina. Sabía que Dios es justo, pero también sabía que Él es misericordioso. La historia, sin embargo, no se terminaba en la pérdida. En medio del dolor, una nueva promesa nacía. David consoló a Betsabé, y de esa nueva unión nació un hijo que no apenas viviría, sino que se convertiría en un hito en la historia de Israel. Su nombre era Salomón. No sería apenas un rey, sino el más sabio entre los hombres. Era como si, aún en medio de la tormenta, Dios comenzara a restaurar lo que había sido destrozado.
El pecado de David había dejado cicatrices profundas, pero el Señor, en su gracia, comenzaba a reescribir la historia. Con todo, las consecuencias aún no habían terminado. La profecía de Natán era clara: la espada jamás se apartaría de la casa de David. Y los años siguientes probarían esa verdad. El pecado había lanzado una sombra sobre su descendencia. El primer golpe vino de dentro. Amnón, el primogénito, fue tomado por un deseo sombrío por su media hermana Tamar, y en un acto despreciable cometió una violencia que avergonzaría para siempre la casa real. Tamar, marcada por el dolor, se convertía en símbolo del desorden que ahora habitaba la familia del rey. Tamar, marcada por un trauma irreversible, cargaría aquel dolor por el resto de su vida. Humillada, silenciada, se transformó en símbolo de la injusticia dentro de la propia casa real. Absalón, su hermano, cuando supo de lo ocurrido, no gritó, no confrontó, él apenas juró venganza. Durante 2 largos años, su rabia permaneció oculta bajo un semblante frío. Ya David, al saber de la abominación cometida por Amnón, quedó indignado, pero eligió el silencio. Su omisión hirió aún más, abriendo espacio para que el odio de Absalón ganara raíces. Cuando la oportunidad llegó, Absalón la usó sin dudar. Organizó un banquete, invitó a Amnón y en el momento justo ordenó a sus siervos que lo mataran. Un hijo de David asesinó al otro. La espada que Dios había dicho que nunca se apartaría de su casa, ahora clavaba su filo entre hermanos. La sangre derramada dentro del linaje real fue apenas el inicio. Tras el crimen, Absalón huyó, exiliándose por años, pero ni el tiempo ni la distancia apagaron su deseo de poder. Cuando regresó, su corazón aún era movido por ambición y resentimiento. Con habla mansa y apariencia cautivadora, comenzó a conquistar al pueblo. Poco a poco, minó la autoridad del propio padre. Prometía justicia, prometía cambio, y cuando se sintió suficientemente fuerte, se declaró rey en Hebrón. Era el inicio de la guerra civil. David, el guerrero que enfrentó a Goliat y desafió reinos, fue forzado a huir de Jerusalén. El rey, ahora viejo y exhausto, huía no de enemigos extranjeros, sino del propio hijo. El dolor era insoportable. No apenas el dolor de la traición, sino el del reconocimiento de que las semillas de todo aquello habían nacido de sus propias elecciones. El conflicto entre padre e hijo se tornó inevitable. Las tropas fieles a David enfrentaron a los seguidores de Absalón en una batalla cruel y sangrienta, y una vez más el juicio de Dios se manifestó. Durante la fuga en el campo de batalla, Absalón quedó preso por los cabellos en las ramas de un roble. Joab, comandante de David, al verlo así, no dudó. Le clavó la lanza, terminando allí el levantamiento. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó, David se derrumbó en lágrimas. Su grito resonó por los corredores del palacio: «Mi hijo Absalón, ¿quién diera yo hubiera muerto en tu lugar?». Las tragedias se apilaban como ladrillos de un castillo sombrío construido a partir del pecado. El adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, el silencio ante la violencia contra Tamar, la sangre derramada entre los hijos, todo se conectaba en una cadena de dolor. David comprendía con amargura que el perdón de Dios no anulaba las consecuencias. Él viviría hasta el fin de sus días cargando el peso de esas decisiones. Aún así, había algo en su corazón que lo mantenía de pie. La esperanza de que, a pesar de todo, Dios aún cumpliría su promesa. Aún herido, aún desgastado por las pérdidas, David continuó reinando. Su corazón, aunque marcado por fallas profundas, era un corazón que conocía el arrepentimiento. Y el Señor, que no retira sus promesas, había jurado que del linaje de David nacería algo grandioso. Aún entre las ruinas del dolor había un propósito eterno siendo tejido. Tras la muerte de Absalón, el reino fue restaurado poco a poco.
Pero el mayor legado de David no sería político ni militar, sería espiritual. Algo estaba por venir, algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. David, ya más viejo, se recuperaba de las batallas externas e internas. El trono se estabilizaba, pero el hombre detrás de la corona ya no era el mismo. El dolor lo había moldeado, la culpa lo había pulido, y la búsqueda por Dios se había vuelto más intensa que nunca. Los salmos que él escribió en ese periodo revelan un corazón profundamente arrepentido, sediento por restauración. En una de sus oraciones más íntimas clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable». Él sabía que nada de lo que poseía, ni poder, ni gloria, podía sustituir la presencia de Dios. Pero el plan divino no había terminado. De la unión con Betsabé nació Salomón, el hijo que crecería para convertirse en el hombre más sabio que ya reinó en Israel. Y más que eso, a través del profeta Natán, Dios le hizo a David una promesa que sobrepasaba la propia historia del rey: «Estableceré para siempre el trono de tu reino». Aquella alianza no hablaba apenas de poder terrenal, sino de algo eterno. Siglos más tarde, el linaje de David daría origen a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que sería llamado también de Hijo de David. David erró profundamente. Sus fallas dejaron marcas irreversibles. Pero la misericordia de Dios no se limitó a los límites del error humano. El Señor lo disciplinó, sí, pero no canceló su promesa. La gracia fue mayor que la culpa. David terminó su vida con el corazón rendido, consciente de que su legado no era construido sobre su perfección, sino sobre la fidelidad de Dios. Él murió en paz, dejando no apenas un trono, sino una lección viva de que arrepentimiento verdadero puede restaurar hasta los corazones más destrozados. Porque al final no es sobre cuánto caemos, sino sobre quién nos levanta. David nos enseña que ni mismo los elegidos de Dios están inmunes a la caída, pero también revela que ningún error es grande de más para ser redimido por un arrepentimiento sincero. La gracia divina tiene el poder de transformar ruinas en testimonios vivos. El hombre que pasó del honor a la vergüenza, del trono a la humillación, fue también aquel cuyo linaje dio origen al Rey de Reyes. Eso nos lleva a una pregunta profunda: ¿hasta dónde nuestras elecciones influencian nuestro futuro? ¿Y hasta dónde va el amor de Dios en restaurar lo que parecía perdido? Él tenía todo: poder, victorias, la presencia visible del Señor. Pero bastó un momento de debilidad para que una avalancha de consecuencias se instalara en su vida. El pecado oculto se volvió público. Y aun delante de todo su dolor, David jamás fue abandonado. Sus cicatrices no desaparecieron, pero su alma fue transformada. ¿Cuántas veces nosotros también intentamos esconder nuestros errores, como si el tiempo pudiera apagar lo que el corazón aún carga? Pero el juicio de Dios es real, y su misericordia también. Y ahora yo te pregunto, ¿existe alguna elección en tu vida que aún intentas ignorar? ¿Algún silencio que necesita ser roto antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles? Si esa historia te tocó, deja en los comentarios lo que ella habló a tu corazón. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesita oír ese mensaje y suscríbete al canal. Y si quieres sumergirte aún más profundo en las historias más intensas y sorprendentes de la Biblia, mira ahora al próximo video. Él te va a mostrar que Dios nunca desiste de aquellos que verdaderamente se arrepienten.